vamos a platicar ahora con doña Carla Humphrey, quien es consejera del Instituto Nacional Electoral. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló la convocatoria para la selección de la persona responsable de la construcción del Frente Amplio por México, proceso impulsado por el PAN, por el PRI, por el PRD. Bueno, ahí lo importante, dicen todos coludos o todos rabones, igual para las corcholatas que para los candidatos de la oposición, le hace coalición PRI, PAN y PRD, y el INE por su parte determina que los eventos, así como las bardas y espectaculares de los aspirantes presidenciales, podrían incurrir en actos anticipados de campaña y vulnerar la equidad del proceso electoral 2024. Doña Carla Humphrey, la saludo siempre con mucho gusto, y dígame qué empate o desempate entre el árbitro, le hace INE, y el juez, le hace Tribunal Electoral de la Federación. Adelante, doña Carla. Hola, buenos días, gracias otra vez por este espacio. Bueno, sí, la Sala Superior determinó en el caso del Frente, pues que era legal el proceso de convocatoria, y por otra parte nosotros en un proceso distinto, el Frente tiene obligación, o cualquier partido político que quiera constituir un Frente, de notificarlo al Instituto Nacional Electoral, cumplir con determinados requisitos, y el día de ayer avalamos la constitución de este Frente, que en ningún caso puede tener o puede ser de índole electoral. Para eso hay otras figuras jurídicas que no es el tiempo, por ejemplo, para constituirlas. Entonces, este frente, pues se constituyó ayer formalmente por la determinación del Consejo General del INE. Supongo que habrá alguna impugnación. Y bueno, yo no lo veo tanto entre este empate, sino que es una actividad inusual, así lo dijo el propio tribunal, o inédita, y que pues tenemos que desplegar distintos mecanismos como autoridades electorales para transparentar qué es lo que está pasando en estos momentos en el país. Ningún proceso electoral es igual a otro, todavía no inicia formalmente, inicia en septiembre, pero bueno, nosotros como instituto tenemos dos rutas en las que tenemos que actuar. La primera, en determinar vía la comisión de quejas si se deben conceder medidas cautelares o de tutela preventiva en caso de que podrían estarse realizando actos anticipados de precampaña y de campaña. La determinación final no corresponde al instituto, sino al Tribunal Electoral, determinar si en estos actos hay una infracción porque se están adelantando los tiempos de campaña o de precampaña. Y por otro lado, nos corresponde la fiscalización todo el año, en cualquier momento, de todos los ingresos y egresos de los partidos políticos o de las personas que estén contendiendo, en este caso así lo dijo el propio tribunal, en procesos de autoorganización o procesos internos, en el caso de Morena, o pues en el caso de esta otra figura de Frente, igualmente pues por constituir esta figura. Por tanto, nosotros lo que sí tenemos que hacer es esta actividad propagandística que estamos viendo, pues ver quién la paga, cómo se paga, cuál es la periodicidad, y en caso de que la Sala Superior determine que son actos de pre-campaña o de precampaña, sumar toda esta actividad que estamos viendo propagandística a los topes de gastos de campaña o de precampaña, pues para que esta actividad, bueno, tenga que estar reflejada donde están ocurriendo estos espacios. Insisto, nosotros lo verificaremos, de dónde vienen esos recursos, dónde se gastan y cómo se gastan. Pero quien debe determinar el momento o el informe en el que tenemos o se tienen que reportar, pues es la Sala Superior. Ayer nosotros lo que hicimos fue llevar a Consejo General una determinación que habíamos tomado desde el 15 de junio en Comisión de Fiscalización, justamente para dar seguimiento a esta actividad, a este despliegue propagandístico, a estos gastos que se están dando, porque pues creemos que es necesario obviamente dar transparencia y legalidad sobre estos gastos. Lo formalizamos ayer en Consejo General, y la propia Sala Superior ordenó antier al INE crear unos lineamientos para fiscalizar este tipo de gastos, y pues creo que nos adelantamos al tribunal, veremos cómo viene la sentencia, si hay algo que agregar a este acuerdo, por supuesto lo agregaremos, pero pues lo que quiero decir es que es una actividad y una obligación permanente
constitucional y legal del INE fiscalizar los ingresos y los gastos de los partidos políticos. Humphrey, usted como una mujer muy pragmática que es, bueno, es que el INE pues saca la tarjeta, ¿no? Amarilla o la roja. El juez castiga a los jugadores que hacen trampita. Y bueno, ¿qué piensa del proyecto de la magistrada Otálora que prácticamente quería suspender el juego, ¿no? Pues la magistrada ha sido congruente con lo que hizo también la Sí. vez pasada en el caso de la impugnación para Ujú. el proceso interno de Morena. Ella hablaba también porque no se podían desplegar estas actividades en ese caso, hizo lo mismo con este proyecto, el proyecto se votó en contra y la realidad es que pues como consejera tampoco puedo dar mis opiniones porque son temas que podrían llegar a la mesa del Consejo General y me podría estar inhabilitando para Sí, resolver, sí. pero claramente a nosotros lo que nos obliga es lo que resuelve la mayoría de la sala superior y por tanto pues eso es lo que nosotros vamos a tener que cumplir. En el primero de los casos pues ellos avalan esta convocatoria y en el segundo nos ordenan hacer unos lineamientos que digamos pues nosotros habíamos adelantado ya esta parte del camino para darles también una cobertura al personal de fiscalización del INE que está acudiendo a verificar estos eventos, a verificar estos espectaculares, distinta propaganda o bueno, actividad proselitista que está habiendo en estos momentos en el país. Sí, pero qué absurdo, y siempre lo hemos, y también en otras ocasiones con usted, señora consejera, pero bueno, haciendo la analogía, ¿no? Los aficionados acuden a un partido de fútbol que ni siquiera pueden decir que es fútbol porque no saben qué reglas se van a aplicar ni por qué se están sacando las tarjetas amarillas o rojas, ¿no? Pues yo creo que lo grave aquí es pues que estamos viendo una actividad que se enmarca y así, y no lo digo yo, así lo Sí. dijo ya la sala superior, en procesos internos o de autoorganización de Uh-huh. los partidos políticos. Lo que es claro a mi juicio, pues es que pues aquí el tema es que nosotros tenemos que seguir lo que dicen las leyes y las leyes no las hacemos las autoridades electorales, las hacen los partidos políticos, las y los diputados, las y los senadores, que pues evidentemente en muchos de los casos, como estábamos viendo, pues son quienes son contendientes o los que están participando en estos procesos. Así que pues es difícil que las reglas tengan mayor claridad si los principales sujetos que deben cumplirla son quienes también las emiten y por tanto pues no tenemos digamos esta claridad absoluta respecto de estos momentos. Yo diría, hay muchos criterios para determinar qué tipo de actividad está realizando. La sala superior tiene criterios con elementos subjetivos, temporales, por ejemplo, para determinar en qué actividades podrían ser actividades de precampaña o actividades adelantadas, digamos, o anticipadas de precampaña o de campaña. Y yo creo que eso es lo que esperamos que la sala superior también diga. Tiene también por ahí un par de impugnaciones también que no ha resuelto para determinar este tema, pero con base en ello, pues la autoridad administrativa, es decir, el INE, pues tiene que tener todos los elementos para poder garantizar que cada una de las etapas están cumpliendo. Sí, bueno, qué panorama tan complicado, ¿no? No sabemos cuándo se saca la tarjeta roja o amarilla y por qué. Y si meten gol, pues no se vale y tampoco sabemos por qué lo estamos anulando. Pero bueno, pues ¿qué sería? ¿Culpa de qué, señora consejera? ¿De una ley electoral que están violando por estas campañas anticipadas o por la obsolescencia? @Mario Beteta. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con doña Carla Humphrey, consejera electoral. Decíamos, haciendo una analogía, que la competencia adelantada por la presidencia de la República es como asistir a un partido de fútbol donde los aficionados pues no entienden cuando el árbitro le hace INE, saca la tarjeta roja y la tarjeta amarilla, y cuando el juez le hace Tribunal Electoral permite o busca anular la competencia o el partido, en fin, pero le preguntaba rapidísimamente doña Carla Humphrey si esto es precisamente porque se anticipa el proceso a lo que marca la ley o porque la ley electoral pues ya resulta en muchos aspectos
obsoleta. ¿Cuál sería su opinión? Bueno, en primer lugar te diría que en la analogía del partido de fútbol, en este caso, pues la tarjeta, digamos, roja respecto a si son actos de precampaña, anticipados de precampaña o de campaña, es del tribunal, no del INE. El INE tendría que actuar en consecuencia con fiscalizar o, por ejemplo, determinar los montos, a qué tipo de informe van y ver si se rebasan los montos de cualquiera de ellos y en su caso plantear una sanción que podría ser, por ejemplo, hasta la cancelación del registro. En el caso de la normativa electoral, bueno, yo creo que sí hay varios temas en los que podríamos avanzar. Este sería uno de ellos, de un motivo de reflexión respecto de si esto sigue reflejando la situación del país, de los partidos, de las contiendas, de las eventuales candidaturas o tenemos que transitar este modelo. Hay muchos temas, el modelo de comunicación política, el uso de tecnologías en las elecciones, etcétera, ¿no? Hay muchos temas que pueden discutirse, claro, no como se planteó la reforma al Plan B, sino con un adecuado análisis de cada uno de los temas, de la fiscalización de recursos. Lo hemos platicado muchas veces, del uso de dinero en efectivo, del uso de dinero ilícito en las campañas electorales, del posible uso de monedas virtuales en las campañas. Por ejemplo, hay muchos temas en los que podemos reflexionar, pero claro, pausada, adecuadamente y con los instrumentos que nos permitan reflejar cuál es el problema, cómo lo queremos resolver y cuál sería la consecuencia de hacer un cambio en el sentido A o en el sentido B. Entonces, bueno, creo que esto es un buen tema que tenemos que pensar, pues una vez acabado el proceso electoral, ahora ya no es posible hacer reformas, afortunadamente el plan B se invalidó y por tanto, pues tenemos que prever estos escenarios para después del proceso electoral. Bueno, dicen del auditorio, en este partido de fútbol sui generis, dice, donde están más activos es en el VAR, ¿no? En el video arbitraje. Pues sí, sin duda, estas actividades Sí. inusuales o inéditas, como se plantean, pues esto detona ciertas Ajá. actividades que no se hacían normalmente en estos periodos, que tenemos obligación de hacer, por ejemplo, fiscalizar, pero también una fuerte labor de presentación de quejas y denuncias. Esta comisión, pues ayer, después de 10 horas, 11 horas de sesión, pues tuvieron que sesionar para también seguir emitiendo estas medidas cautelares en torno a estos temas que se están dando en estos procesos sui generis que estamos viviendo. Doña Carla Humphrey, siempre es un gusto platicar con usted, ¿eh? Al contrario, muchas gracias, gracias por el espacio y pues un feliz viernes. Gracias, gracias, sí. Ya es viernes, está bien que ya sea viernes, ¿verdad, mi querido Inge? Bueno, a ver, Juan Manuel de Anda, ¿qué tienes